Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. No te quiero preguntar cómo estás porque sé que estás muy bien. No te quiero perturbar indicándote lo que tienes que hacer porque yo creo que tú ya sabes lo que debes de hacer. Pero aún así, estoy aquí para abrirte los ojos, para que comprendas el porqué de tantas mentiras y tantas falsedades que nos han obligado a creer y que nuestro amado Maestro Jesús nos los ha indicado muchas veces, porque nuestro amado Maestro Jesús lo dejó claro. Este mundo, dijo, es una prisión para el espíritu. Dijo Jesús que su reino no es de este mundo. Y durante siglos esa frase fue reducida a una promesa escatológica, pero en la Pistisofía, en el texto gnóstico, preservado por siglos fuera de la historia oficial, esa declaración aparece como un diagnóstico preciso. El mundo material funciona como una estructura de retención para el espíritu, para el neuma. En este video que te voy a narrar ahora, vamos a explorar la arquitectura del kenoma, el concepto gnóstico que describe al mundo material como un espacio de vaciamiento espiritual. Vamos a analizar el papel de los arcontes como administradores mecánicos del olvido, porque la diferencia técnica entre fe convencional y gnosis experimentada y por qué los textos de Nag Hammadi fueron suprimidos durante tantos siglos. Vamos a descubrir por qué esa sensación de no encajar con el mundo no es ansiedad ni desajuste. Más bien yo pienso que es una señal real del neuma. ¿Y por qué el Evangelio de Felipe afirma que la resurrección debe ocurrir en vida y no después de la muerte? Nuestro amado Maestro Jesús dijo que ninguna iglesia repite en voz alta, porque si lo repitieran con honestidad, perderían su razón de existir, como intermediarios entre tú y lo divino mi corazón. Dijo que su reino no pertenece a este mundo, y durante muchos siglos nos enseñaron que eso era una declaración de humildad, una promesa escatológica, algo que ocurriría después de la muerte, si nos portábamos bien y si seguíamos las reglas correctas. ¿Te acuerdas? Así nos enseñaron. Pero hay un texto que lleva el nombre de Pistisofía, preservado durante siglos en las sombras de la historia oficial, donde el mismo, nuestro amado Jesús, explica esa frase con una precisión que ningún evangelio canónico se atrevió a conservar. No lo dijo como promesa, lo dijo como diagnóstico. Este mundo, el mundo material en el que vivimos, piensas, sufres y buscas respuestas, funciona como una estructura de retención para el espíritu. Y en este texto Jesús no solo lo nombra, describe cómo opera esa estructura y lo más importante, cómo el espíritu puede recordar el camino de salida. Eso que sientes desde siempre, esa sensación de que algo en este mundo está fundamentalmente mal, de que la espiritualidad que te enseñaron siempre te dejó con un hambre que antes no es ansiedad, ni desajuste personal. Es el neuma, tu chispa divina que la tienes dentro de ti, que está reconociendo el que no desde adentro. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso, porque yo te pido que escuches con atención lo que te voy a compartir. Por favor, es algo que
Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en el vocabulario convencional de la espiritualidad. No es el dolor de haber perdido algo, tampoco es el dolor de haber fallado moralmente. Es algo mucho más antiguo, persistente y más difícil de callar. La sensación de que este mundo, con toda su densidad, con todo su ruido y sus estructuras, no es el lugar donde algo esencial en ti debería estar. ¿Lo ha sentido mi corazón en medio de una conversación trivial? Porque de repente te parece insoportable, superficial. ¿Lo has sentido cuando terminas un ritual, una oración, alguna cosa, y en lugar de plenitud solo encuentras un silencio que más que silencio te sabe a vacío? ¿Lo has sentido cuando miras el horizonte, el cielo, con una nostalgia que no apunta hacia ningún lugar de este mundo? Porque el lugar hacia el que apunta no tiene coordenadas geográficas. La espiritualidad convencional tiene una respuesta muy preparada para ese dolor. Te dice que eres un ser humano imperfecto, en un mundo imperfecto, que debes trabajar tu interior, cultivar la gratitud, desarrollar la paciencia, confiar en el proceso. Y hay algo genuino en todo eso, pero también hay algo que esa respuesta nunca termina de tocar. ¿Por qué? Porque el dolor que estoy describiendo no viene de la imperfección, viene del reconocimiento. Y hay una diferencia técnica enorme entre las dos cosas. Porque cuando algo en ti no encaja con el mundo material, cuando encuentras las estructuras sociales, los rituales de pertenencia, las obligaciones que definen una vida normal, como si estuviera hecha de un material diferente al tuyo, eso es una patología, no es un desajuste que hay que corregir con más disciplina o más fe, desde la perspectiva que hoy vamos a explorar mis corazones. Esa fricción es una señal, es el neuma, la chispa que llevas dentro, desde antes de que este cuerpo existiera, rozando contra las paredes de un entorno que no fue diseñado para contenerla cómodamente. La gnosis no te ofrece consuelo dentro del kenoma, no te dice cómo encontrar paz dentro de la prisión. Te dice que la prisión existe, te muestra su arquitectura y te señala la salida. Y esa diferencia de orientación lo cambia absolutamente todo. Porque la espiritualidad que la mayoría de nosotros recibimos funciona como un analgésico muy sofisticado. Te da un lenguaje para hablar de sufrimientos rituales, para proceder la angustia narrativa, de propósitos que convierten el dolor en lección. Y no digo esto para atacarla, lo digo porque entender su función real nos ayuda a entender por qué nunca termina de callar cierta pregunta. Porque la pregunta de fondo no es cómo vivir mejor dentro de este mundo. La pregunta de fondo, la que el neuma no deja de formar desde su silencio más profundo, es por qué estoy aquí y cómo vuelvo. Jesús, en los textos que la historia oficial preservó, dijo algo que durante siglos fue leído como teología y que en realidad era un diagnóstico. Mi reino no es de este mundo. Los intérpretes que vinieron después convirtieron esa frase en una promesa diferida. Buen comportamiento, ahora recompensa celestial. Después, pero si lees esta frase sin el filtro del siglo de elaboración institucional, lo que encuentras es otra cosa. Encuentras a alguien que describe su situación real. No está prometiendo, está ubicando, está diciéndote desde las coordenadas, habla su naturaleza, su origen y su destino. No pertenecen a la estructura material en la que físicamente se encontraba.
Y lo que vino a hacer precisamente era mostrar en ese desplazamiento, en esa extrañeza fundamental que no le pertenecía solo a él. El Kenoma es un nombre que la cosmología gnóstica le da a ese espacio. Viene del griego kenoma, que significa vaciamiento. Y la precisión de este nombre importa. Le dice que este mundo, no dice, perdón, que este mundo sea malo en términos morales. Dice que es estructuralmente deficiente como entorno para el neuma, de la misma manera que el vacío es deficiente como entorno para la respiración. No puedes condenar al vacío por ser vacío, pero tampoco puedes pretender que los pulmones estén cómodos en el kenoma. No es una metáfora de filósofos demasiado pesimista. En la Pistisofía, Jesús describe el mundo material como una región administrada por fuerzas cuya función es mantener el neuma en un estado de olvido sobre su origen. No necesitan ser malévolas para hacer ese trabajo, solo necesitan ser funcionales y con extraordinariamente funcionales lo son. Piénsalo así. Si quisieras diseñar un entorno que garantizara que una frecuencia determinada no pudiera sintonizarse a sí misma, ¿cómo lo harías? Lo llenarías de ruido, ¿verdad? Ruido constante, variado, urgente, lo suficientemente seductor como para parecer significativo. Obligaciones que siempre presionan desde afuera. Identidades que siempre demandan ser reforzadas. Miedos que siempre distraen hacia la supervivencia material. No necesitarías que nadie atacara directamente la frecuencia, simplemente garantizarías que nunca hubiera suficiente silencio para que se estructurara a sí misma. Eso es lo que como entorno, esa es la mecánica que la estructura de Jesús vino a nombrar. Y lo que hace que esa sensación de no encajar sea tan importante, no es que te haga miserable, es que la única señal interna que él, que no puede fabricar por completo, puede fabricar entretenimiento, puede fabricar pertenencia, puede fabricar propósito social, pero no puede fabricar esa nostalgia específica hacia algo que no tiene nombre en este mundo, porque ese algo es la dirección opuesta a todo lo que el Kenoma tiene disponible para ofrecerte. Porque cuando la gente llega a este tipo de contenido buscando respuestas, a veces llega desde el miedo y no hay razón válida para que ese miedo, si el sistema en el que vivimos fue diseñado para mantenernos dormidos, la pregunta natural es ¿quién lo diseñó? ¿Y qué quiere? Pero antes de llegar a esa arquitectura necesitaba que pudiéramos estar de acuerdo en algo más fundamental, mi corazón. Porque esta incomodidad de fe que hay que superar es el primer lenguaje con el que el neuma intenta recordarte lo que eres. La gnosis comienza ahí, no con un texto, no en una iniciación, no en el conocimiento de una cosmología particular. Comienza en el momento en que dejas de patologizar la fricción y empiezas a leerla como información. Como el neuma que ya sabe que estás en el kenoma y que ya está buscando desde adentro la frecuencia del pleroma. Pero para entender por qué esa sensación de trampa es tan persistente, tan universal, tan imposible de callar, con rituales ni con doctrina necesitamos entrar al mapa que Jesús dejó. Y ese mapa tiene nombre, tiene una arquitectura, tiene carceleros con nombre propio. Cuando se habla de prisioneros, lo primero que queremos saber es cómo se ve por dentro, cuáles son las paredes, cuáles son las reglas, quién tiene las llaves. Es un instinto completamente natural. No puedes planear una salida sin entender primero el espacio en el que estás. Y eso es exactamente lo que hace la Pistisofía en una escala que ningún otro texto de la historia espiritual de Occidente se atrevió a alcanzar. La Pistisofía no es un texto devocional, no fue escrito para consolarte ni para darte esperanza dentro de la condición material.
es un texto técnico, preservado principalmente en lo que se conoce como el Códice, sí, quedado entre los siglos III y IV de nuestra era. Contiene los discursos del Jesús resucitado a sus discípulos durante un periodo que el texto sitúa en 11 años después de la resurrección, 11 años de instrucción sistemática, 11 años en los que, según el texto, sobre moral ni sobre cómo ser mejor persona en este mundo, describió la arquitectura completa del Kenoma, sus niveles, sus administradores, sus mecanismos de retención y los procesos mediante los cuales el neuma puede ascender a través de ellos. Eso es lo que hace tan incómoda este texto para la ortodoxia, no porque sea blasfemo, sino porque es demasiado específico. Un texto que describe con precisión técnica cómo funciona la estructura de retención no puede convivir con una institución cuya autoridad depende de que quieres estar dentro. Sepan exactamente dónde están. El kenoma, como ya establecimos, es el polo opuesto al pleroma. Y para entender lo que significa ser un polo opuesto, primero necesitamos entender qué es el pleroma. La palabra griega pleroma significa plenitud. Es la cosmología gnóstica. El pleroma es la condición original del neuma, un estado de totalidad, de reconocimiento completo de su naturaleza divina, de ausencia de toda privación. El neuma en el pleroma no busca, porque no le falta nada. No duda, porque no hay ignorancia que genere duda. No teme, porque no hay nada exterior a sí mismo que pueda amenazarlo. El que es exactamente la inversión de esto, no en términos morales, sino en términos estructurales. Es la región donde el neuma existe en condición de vaciamiento, separado de la conciencia de la naturaleza plena, operando desde el olvido, lo que es aquí donde entran los arcontes, y necesito que prestemos especial atención a cómo funciona todo esto, mis corazones, porque la forma en que lo entendamos va a determinar completamente cómo respondemos a su presencia, a los arcontes. No son demonios en el sentido de entidades malévolas, por favor, no lo son, que persiguen individuos con intenciones conscientes de hacerles daño, porque en la cosmología gnóstica operan por función mecánica. Son administradores de un sistema, son guardianes de una estructura. No necesitan odiarte para mantenerte dentro del kenoma. Ahora lo entiendes. De la misma manera que la gravedad no necesita quererte mal para mantenerte. ¿Dónde está? Quererte mal para mantenerte pegado al suelo. Esta distinción cambia absolutamente la estrategia de la respuesta espiritual. Si los arcontes fueran enemigos conscientes de que te apuntan personalmente, la lógica sería la del combate. Enfrentarlos, resistirlos, protegerte de ellos. Pero si son función mecánica de un sistema, el combate es irrelevante. No se pelea contra la gravedad. Se aprende a operar desde una frecuencia que la gravedad no alcanza. El apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, contiene una imagen que ilumina esto con una claridad absoluta. En pocas cosas en la literatura espiritual antigua describen al revelador, la figura luminosa que desciende al interior del kenoma, con estas palabras: entré en el interior de la prisión, que es la prisión del cuerpo, y dije a quienes estaban adentro: el que tenga oídos que despierte del sueño profundo. Y el que escuchó lloró y derramó lágrimas amargas. Y dijo: ¿quién llama mi nombre? ¿De dónde viene la esperanza? Mientras estoy encadenado en la prisión,
esa imagen, el revelador descendió a la prisión. El preso que escucha su nombre por primera vez es la imagen exacta de lo que la gnosis describe como el papel de Jesús. No vino a negociar con los carceleros, no vino a reformar las estructuras, vino a llamar a los que tenían la capacidad de escuchar. Y por esta razón, por la que nada pudo silenciarlo, es precisamente de lo que él activaba con su presencia. No era algo que el Kenoma hubiera puesto ahí. La chispa que respondía a su llamado venía del pleroma. El Kenoma no tiene jurisdicción sobre lo que viene del pleroma. Los textos de Nag Hammadi permanecieron enterrados en el desierto de Egipto desde aproximadamente el siglo III hasta el descubrimiento en 1945. Más de 50 escritos gnósticos que la ortodoxia cristiana emergente consideró suficientemente peligrosos como para suprimir. Y la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿peligrosos? ¿Por qué? No son inmorales, no por proveer conductas antisociales, peligrosos porque hacían innecesario al intermediario, lo que la Piste Sofía, el apócrifo de Juan, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la verdad enseñan la forma consistente entre sí. Es esto, el neuma. Puede reconocerse a sí mismo sin que nadie te dé permiso. Puede activar su propia memoria del pleroma sin sacerdote, sin jerarquía, sin calendario de ritos, ni sistema de autorización espiritual. Pues una institución cuyo poder depende de posicionarse como puente obligatorio entre el buscador y lo divino, simplemente no puede sobrevivir a esa información circulando libremente. La razón por la que estos textos fueron suprimidos no fue doctrinal, fue estructural. Y esa estructura no murió con la antigüedad. Sigue operando en formas más sutiles, más modernas, más difíciles de nombrar, como lo que son. La vemos en los maestros que se posicionan como canal exclusivo de cierta frecuencia. La vemos en la tradición que dice guardar la clave que ninguna otra tradición posee. La vemos en los sistemas de los niveles, donde el acceso a la verdad completa está un grado más arriba de lo que tú has alcanzado. El modelo cambió su vestimenta, pero su mecánica ahora es idéntica. Colocar algo entre el neuma y su propio reconocimiento. Lo que sí es importante destacar es la coherencia interna de estos textos entre sí. El Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de la Verdad y la Piste Sofía no son documentos aislados, con visiones contradictorias. Describen desde ángulos distintos la misma arquitectura, el mismo proceso, el mismo mecanismo. Sí, mis amores, del despertar esa consistencia no es casual, es la huella de una tradición teológica deliberada y desarrollada que fue clasificada como peligrosa, no por lo que negaba, sino por lo que afirmaba. Y lo que afirmaba era esto: tú, el neuma que habita dentro de este cuerpo, en este queroma, tienes acceso directo a una frecuencia que ningún arconte puede bloquear completamente. Tenemos que entender esto, mis corazones. Tienes una naturaleza que procede a toda la arquitectura de la retención. Y hay instrucciones disponibles, instrucciones que nuestro amado Maestro Jesús dejó con una precisión que los evangelios canónicos apenas lo insinúan, para comenzar el proceso de recordar lo que eres. Entonces ya tenemos el mapa general, mis amores, pero la pregunta que cambia todo es cómo se ve la estructura por dentro. La pregunta que Jesús vino a responder es esta: ¿qué eres tú en relación con esa estructura? Y la respuesta de la Pistisofría preservó es la más incómoda, la más liberadora y la más ignorada de toda la historia espiritual de Occidente. Voy a formularte la pregunta que más frecuentemente llega desde quienes llevan tiempo
explorando estos temas, porque merece una respuesta honesta y no un consuelo vacío. La pregunta es esta: si tengo neuma, si tengo una chispa divina dentro mío, ¿por qué no la siento? ¿Cómo sé que está ahí? Y no es simplemente una idea, una cosa bonita que me hace sentir especial. No, no, no. Es una pregunta excelente. Y la respuesta gnóstica no es confía, está ahí. La respuesta gnóstica es técnica. Considera la diferencia entre ausencia y silencio. Un sonido que no escuchas no necesariamente está ausente. Puede estar cubierto por ruido. Puede estar en una frecuencia que tu receptor actual no está calibrado para captar. Puede estar siendo interferido por señales más frecuentes o más inmediatas. Ninguna de estas condiciones significa que el sonido no existe. Significa que el entorno en el que estás no facilita su recepción. El kenoma es exactamente ese entorno. No destruyo tu neuma, no, porque no puede destruirlo, no puede nadie tocarlo. El neuma es ontológicamente indestructible. Su naturaleza procede del pleroma y el genoma no tiene jurisdicción sobre lo que viene del pleroma. Lo que sí puedes hacer el genoma, y lo hace con extraordinaria eficiencia, es cubrirlo de capas, capas de ruido, de urgencia material, de identidades fabricadas, de miedos que consumen la atención disponible y deja sin espacio a cualquier frecuencia más silenciosa, más profunda. Jesús dijo algo que los evangelios canónicos suena como una provocación filosófica desconcertante y que desde la perspectiva gnóstica es un diagnóstico clínico. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba hablando de cadáveres biológicos, estaba describiendo los estados de conciencia dentro del kenoma, mis amores preciosos. Los neumas que aún están completamente cubiertos por las capas del olvido, los que operan desde la identificación total con la estructura material, funcionan a un nivel de densidad que el texto llama muerte, no en términos morales, en términos de frecuencia. Están tan completamente identificados con el kenoma que que su neuma no genera ninguna señal reconocible desde fuera de esa identificación. Y los otros, los que han comenzado a moverse, los que experimentan esa fricción de los que hablamos al principio, los que sienten la extrañeza con el mundo material como algo con más ansiedad existencial, son los que tienen la capacidad de escuchar el llamado, no porque sean moralmente superiores, sino porque algo en su neuma ya comenzó a recordar. Eso es muy importante, que lo tomemos como reflexión, mis amores. Y aquí es donde los milagros de Jesús adquieren un significado completamente diferente al que la religión convencional les ha asignado a los evangelios canónicos. Los presentes como intervenciones sobrenaturales, excepciones a las leyes de la naturaleza operadas por poder divino exclusivo, pero desde la perspectiva gnóstica, esa lectura es exactamente el tipo de reencuadre que convierte una demostración técnica en un mito de dependencia. Los milagros no eran excepcionales a las reglas del universo, eran pruebas de las reglas. Tienen su jurisdicción limitada. Las leyes que rigen la materia gobiernan dentro del kenoma, en los neumas, a los neumas que operan desde el olvido de su naturaleza. Pero el neuma que ha recordado completamente su origen en el pleroma no está plenamente sujeto a esta jurisdicción. Opera desde una frecuencia que los arcontes no pueden administrar, porque esa frecuencia precede de toda arquitectura del kenoma. Caminar sobre el agua no era demostrar que el agua no tiene masa, era demostrar que hay un nivel de reconocimiento del neuma desde el cual las limitaciones que la materia impone dejan de ser absolutas. Sanar enfermedades no era reescribir la biología, era operar desde una frecuencia en la que la densidad material responde a la chispa en lugar
de que la chispa responde a la densidad material. Y la multiplicación de los panes no era un truco de producción instantánea de materia, era una expresión más visible de que un neuma operando desde la plenitud del pleroma no está sujeto a la economía de la escasez, que el kenoma impone la ley como ley universal. La escasez es una característica natural del kenoma, la abundancia es la condición natural del pleroma. Y cuando el neuma recuerda lo que es, su entorno responde a esa frecuencia antes de responder a las leyes materiales. Y ahora, aquí viene la afirmación más perturbadora e igualitaria, al mismo tiempo que la pistisofía contiene. ¿Dónde está? Ya me pasé. La excepcionalidad de Jesús no era su naturaleza divina exclusiva e irrepetible, era su nivel de reconocimiento. Era el grado en que su neuma había completado el proceso de recordar, lo que era antes de que el kenoma lo cubriera en capas. Esto lo cambia todo absolutamente, todo, porque si su excepcionalidad era de naturaleza, entonces él es un techo que nadie puede alcanzar, y lo que queda es administrarlo desde abajo. Pero si su excepcionalidad era el de reconocimiento, entonces lo que él demostró no era imposible para los demás, era el camino que los demás aún no habían recorrido. Y eso convierte su figura de objeto de adoración en un mapa de navegación, como si siente el neuma cuando comienza a moverse, porque hay señales reales de ese despertar, y la espiritualidad convencional las malinterpreta como crisis o como desequilibrio que hay que corregir. Y pues la primera es precisamente esa sensación de extrañeza que el mundo material de la que hablamos al principio, no la angustia de estar perdido, sino la lucidez de que alguien comienza a ver la estructura como estructura en lugar de verla como único mundo posible. Pues la segunda es la aparición de preguntas que no tienen respuesta dentro del sistema convencional. No preguntas sobre cómo mejorar la vida dentro del kenoma, sino preguntas sobre el origen del neuma, sobre por qué el mundo material tiene exactamente la textura que tiene y sobre si hay algo más allá de la arquitectura visible. Esas preguntas no son síntomas de inestabilidad, son el neuma comenzando a recordar que hay algo que preguntar en esa dirección. Pues la tercera sensación de muchos escriben es como algo incómodo y difícil de articular, de que la mayoría de las personas a su alrededor están participando en una realidad cuyas reglas aceptan sin cuestionarlas, mientras algo en ellos no puede dejar de ver esas reglas como convenciones que no tienen la solidez que todos asumen. Eso es arrogancia, es el neuma que comienza a operar desde una frecuencia ligeramente diferente a la de la identificación total con el kenoma. Y ahí es donde llegamos al punto que más incomoda a las instituciones que dependen del intermediario, porque si el neuma puede reconocerse a sí mismo sin mediadores, si el despertar es el proceso técnico y no una concesión divina que alguien más administra, entonces la pregunta inevitable es, ¿dónde me quedo? Ya me quieren cortar, me llaman por teléfono, ya. ¿Qué hace exactamente la gnosis que la fe convencional no puede hacer? Hay una frase preservada en el Evangelio de Felipe. Uno que los textos de Nag Hammadi, que tienen la capacidad de desmantelar los siglos de arquitectura religiosa en una sola lectura. Dice, quienes afirman que primero morirán y luego resucitarán, están en un error. Si no reciben primero la resurrección mientras aún viven, cuando mueran no recibirán nada. Tómate un momento con esto, porque lo que esa frase está haciendo no es proponer una herejía en términos morales. Está invirtiendo completamente el eje temporal sobre el que la espiritualidad institucional construyó sobre su sistema de autoridad. La resurrección como dogma escatológico es una promesa diferida. Sucede después, sucede al final, sucede una vez que la vida material ha concluido
y esa ubicación temporal no es inocente. Una promesa que se cumple después de la muerte no puede ser verificada en vida, no puede ser cuestionada en vida, no puede generar autonomía espiritual en vida, solo puede ser administrada por quienes se posicionan como custodios autorizados de la promesa. Quienes deciden el comportamiento son necesarios para merecerla. ¿Y qué desviación la invalida? El Jesús gnóstico de la Pistisofía describió algo completamente diferente en mis corazones. La transformación que él vino a enseñar no era un evento futuro que dependía de la muerte física del cuerpo. Era un proceso activable mientras el neumo todavía habita el cuerpo dentro del genoma. Y llamar la resurrección no es una metáfora, es una descripción técnica de lo que ocurre cuando el neuma comienza a operar desde la memoria de su naturaleza en lugar desde el olvido del genoma. La gnosis no funciona como una fe religiosa convencional, y la diferencia entre las dos no es de intensidad ni de profundidad emocional. Es una diferencia de mecanismo que cambia a la gente del despertar de raíz. La fe convencional opera hacia afuera. Diriges tu atención, tu petición, tu esperanza hacia una entidad exterior que tiene el poder de concederte o negarte lo que necesitas, porque la relación es la de un súbdito hacia el soberano. La asimetría de poder es constitutiva del sistema y en esa asimetría vive en la utilidad del intermediario, alguien que conoce los protocolos correctos, los rituales necesarios, las fórmulas adecuadas para que la petición sea recibida favorablemente. La gnosis opera hacia adentro, no en el sentido de un narcisismo espiritual que convierte al yo individual en Dios, sino en el sentido en el que el proceso de despertar no requiere la intervención de ninguna entidad eterna, porque lo que se activa ya está dentro del neuma, antes que el queroma lo recubriera. Qué pena, mis amores, todo lo que nos han hecho. Seguimos. El principio supremo en la cosmología gnóstica no responde a peticiones, reconoce resonancias, y esa resonancia no puede ser fabricada por ningún intermediario, solo puede ser reconocida desde adentro por su propio neuma que la lleva. Eso convierte al momento de lucidez espiritual genuina en algo de un peso diferente al que normalmente le asignamos ese instante en que algo en ti reconoce una verdad que nadie te enseñó, en que algo resuena con una frecuencia que no proviene de ningún libro ni de ninguna instrucción externa. Ese instante no es una coincidencia emocional. Desde la perspectiva gnóstica, en este acto de escape parcial del genoma, es el neuma recordando, aunque sea por un momento, lo que es antes de que las capas del entorno vuelvan a cubrirlo. No es una metáfora motivacional. Es la mecánica del despertar que Jesús vino a demostrar con su propio ejemplo encarnado. Su presencia en el genoma no era la de alguien que vino a ser el más perfecto de los humanos. Era de alguien cuyo neuma había completado ese proceso de reconocimiento mientras todavía quitaba un cuerpo material y que vino a llamar a los que tenían las capacidades de escuchar, que el mismo proceso era posible para ellos. La razón por la que esta enseñanza fue clasificada como herejía peligrosa no fue teología, fue estructural. Un neuma no puede activar su propio reconocimiento del pleroma, que puede comenzar el proceso de resurrección presente sin depender de ninguna autorización externa. Disuelve completamente la necesidad del sacerdote como mediador. La institución como garante. La jerarquía como reguladora del acceso a lo divino. No necesita pedir permiso para su propio despertar. Eso no es solo una amenaza doctrinal para las instituciones religiosas, es una amenaza a su modelo de negocio entero.
y todas las instituciones que sobreviven lo hacen para aprender a neutralizar las amenazas a su modelo de negocio. Y clasificación de los textos gnósticos como herejía fue eficientemente deliberada y hay que reconocer que fue extraordinariamente exitosa durante casi más de 16 siglos, hasta que la arena del desierto devolvió los textos de Nag Hammadi en 1945. Es la verdad. Yo lo único que te puedo decir, mi corazón, con mucha honestidad, quizás ha habido algún momento en tu vida en que alguien te diera un sistema de creencias para interpretar este momento en que sentiste que algo en tu interior ya te reconocía a una verdad como a una certeza y que tú no dependías de ninguna fuente externa, no como creencia, sino como esperanza, como reconocimiento. Y tienes que entender que sí existió ese momento, existió algo en ti que siempre queríamos saber, que siempre queríamos, no sé cómo poder avanzar, porque no nos sentíamos completos donde estamos viviendo. Porque si el neuma puede reconocerse a sí mismo sin intermediarios, si el despertar es un proceso técnico y no una convicción divina que alguien más te puede administrar, entonces hay algo que te quiero preguntar, una pregunta inevitable y quizás también, ¿por qué haces exactamente ahora con todo lo que te acabas de enterar? ¿Cómo va a operar todo esto en tu despertar, en la realidad de tu vida dentro de ti? Del Kenoma. Esa es la parte del recorrido en que yo quiero enterarme de todo eso. Porque hay una tentación enorme en el mundo del contenido espiritual. Es responder y decirte, ¿estás conforme con las cosas que te has enterado? ¿Has abierto tu corazón a esta verdad como experiencia? Porque de nada sirve como instrucción cuando no la practicas, cuando no la realizas. Entonces, ¿por qué tú sientes el neuma que está ahí? Porque está moviéndote para que tú despiertes tu neuma y te conviertas, sí, en lo que tú quieres ser. Y solo tú puedes lograrlo. Quiero recordarte que ya hemos establecido una diferencia entre ausencia de silencio, que es técnicamente decisiva, pero necesitamos ser concretos. ¿Qué es lo que produce ese silencio? El kenoma no silencia el neuma con un solo mecanismo, lo silencia con saturación. El ruido no es un ataque, es un campo de atención completamente ocupada, la urgencia material, las entidades que requieren constantemente ser reforzadas, los miedos que demandan solución inmediata, los problemas, las dificultades, las noticias, los celulares, las televisiones, todo lo que te distrae, todo lo que te perturba. Eso te lo ponen al frente a propósito, pues, para que tú te dejes subyugar por todo eso y tú no le des poder a tu neuma, sino que te dejes subyugar por lo que está en su contorno, por esas paredes que te redondean y que cada día están impidiendo tu despertar. No quieren que tú despiertes. Sí, tienes que entender todo eso, porque el despertar gnóstico, como nos narraron ellos, no es buscar, es detenerte de buscar en la dirección equivocada. Es crear intervalos de silencio auténtico, no como un ritual de relajación, sino como un acto de deliberación. Retirar la atención del ruido. ¿Para qué surges tú en ese espacio? Y mantenerte en silencio. Por eso hacemos las oraciones en silencio. Lo que Él quiere es que oigas, pero tú oigas lo que ellos quieren, que como nosotros escuchemos. Pero tu neuma tiene algo para decirte. Cuando tú ya te pones en silencio, ya no hay interferencia. Eso quiere decir que tú puedes hacer las cosas bien. Necesitas del reconocimiento de que hay una diferencia cualitativa entre el silencio que el kenoma produce
cuando esté en pausa momentáneamente y el silencio que te produce cuando tú retiras deliberadamente la atención de todos esos mecanismos de saturación que te ponen frente a ti. Haz una pausa, para ese ruido. Tienes que hacerlo. Tienes que entender que los arcontes aquí están para perturbarte, para distraerte, pero tú ya tienes que soltar todo eso. Es necesario que te des cuenta y que comprendas que tú puedes manejar tu vida, que tú puedes darle poder al neuma y tú puedes despertar a tu chispa divina, encenderla para que arda y enseguida puedes conseguir lo que tú, yo y todos deseamos. Estar preparados para que ya los arcontes no nos puedan dañar, no nos puedan perjudicar, no puedan hacer nada en contra de nosotros. Es necesario que te des cuenta de esto, mi corazón. Ya sé que todos tenemos, no puedes negar la existencia de la estructura arcóntica, pues tú sabes que ellos operan desde una frecuencia que esa arquitectura no administra. Es necesario, tenemos que reconocer, tenemos que ponernos en silencio, tenemos que hacer oraciones del silencio, tenemos que unificarnos con nuestro interior. Solo así lograremos acrecentar nuestro neuma, porque todos los que estamos despiertos ya tenemos despierto el neuma. Entonces ese neuma es el que nos está haciendo reaccionar y nos está haciendo dar cuenta de todas las cosas que han tratado e impedido hacer con nosotros, mis corazones. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, mis amores preciosos. Ustedes saben, mis amores lindos, que yo los amo. Besitos. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.